moléculas de alta energía, como son las moléculas de ATP. Esta molécula de alta energía es importantísima para que las células realicen todos sus procesos metabólicos de construcción y de destrucción. Ustedes saben muy bien que la misma célula construye sus proteínas estructurales y funcionales, y que cuando estas proteínas estructurales y funcionales se envejecen, entonces van a tener que ir a destruirlas para luego eliminarlas. Ese es el proceso metabólico normal de la célula: construcción y destrucción, anabolismo y catabolismo. Y para esas funciones se necesita pues moléculas de alta energía, que son las moléculas de ATP. Bien, pero no solamente sabemos que las moléculas de ATP son generadas a través de una acción que es la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Que donde participan moléculas como glucosa más oxígeno, la fosfofructosinasa, y estas nos van a dar dentro de todo su metabolismo moléculas de ATP más agua. Esta es la fosforilación oxidativa con la participación de la fosforilación de las enzimas que son las fosfofructosinasas. Pero también pueden haber que la mitocondria utilice metabolitos intermedios o productos intermedios para realizar una respiración anaeróbica. Esto quiere decir que ciertas células que tienen la capacidad de almacenar glucógeno, que es una característica metabólica que algunas células tienen, como el músculo, por ejemplo, esas son las que van a ir a acumular glucógeno como una especie de reserva energética, y estas células pues van a utilizar el glucógeno hasta transformarlas en moléculas de ATP. Bueno, listo. ¿Qué más sobre esto? Y no solamente esta mitocondria contiene enzimas para la fosforilación oxidativa o para el proceso para el metabolismo anaeróbico, sino que también contiene ciertas proteínas que actúan como enzimas, y algunas otras proteínas, como la citocromo C, que inicia, que cuando sale fuera de la mitocondria hacia el citoplasma, va a ser la que va a iniciar el proceso de muerte celular programada, fisiológica o patológica, que es la apoptosis, ¿no es cierto? Y también estas mitocondrias captan señales de peligro de las células para decidir si esa célula entra en apoptosis o no entra en apoptosis. Dentro de la estructura de la mitocondria tenemos que ver que es un organito intracitoplasmático que tiene doble membrana, una membrana externa que es semipermeable y una membrana interna que es impermeable. Entre estas dos membranas existe el espacio intermembranoso, que es donde se va a realizar la fosforilación oxidativa y todos esos procesos metabólicos para poder generar moléculas de ATP. Y luego existe también la matriz, que es el espacio interno de la mitocondria, ¿no es cierto?, donde se van a generar los hidrogeniones y todo aquello para realizar para generar moléculas de ATP. Bien, lo que tenemos que ver es como un componente estructural y funcional de la célula importantísima es la membrana celular. Esta membrana celular o la membrana plasmática, ustedes saben muy bien que una evolución de una célula procariota se evoluciona esta célula a una célula superior
cuando la membrana plasmática se invagina y va a ir a formar membrana nuclear, y de esa manera va a separar los componentes nucleares de los componentes citoplasmáticos, y también esta membrana se va a invaginar dentro de la célula para delimitar ciertos espacios membranosos que tienen su microambiente específico para que puedan realizar sus funciones. Por ejemplo, estamos hablando de estos espacios membranosos o estos organitos intracitoplasmáticos, como es retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, mitocondrias, etcétera, etcétera. Entonces, no es, por eso se dice que la célula madura es compartimentalizada, ¿sí? Entonces, miren la importancia que tiene la membrana plasmática cuando las células están evolucionando a células superiores. ¿Cómo está estructurada? ¿Cuál es la estructura de la membrana plasmática? La estructura de la membrana plasmática está dada por moléculas de lípidos que están dispuestas como fosfolípidos. También tienen proteínas, las famosas proteínas que pueden ser las proteínas estructurales, y las glucoproteínas. Hay proteínas puras y hay aquellas proteínas que están unidas a azúcares, a la glucosa, que se llaman glucoproteínas. Entonces, la membrana plasmática está estructurada por estos tres elementos bioquímicos. Estos elementos bioquímicos se distribuyen en una cara, porque la membrana plasmática tiene una cara interna y tiene una cara externa. Entonces, los lípidos, por ejemplo, se distribuyen, los diferentes lípidos se distribuyen en diferentes posiciones. Pueden estar muchos en la cara interna, muchos fosfolípidos en la cara externa, o muchos otros fosfolípidos podrían estar en la cara interna y en la cara externa. Acá tenemos la representación de cómo se distribuyen los fosfolípidos, ¿no es cierto?, de la membrana plasmática. Esta es la cara externa y esta es la cara interna. Acá hemos puesto la fosfatidilinositol. La fosfatidilinositol, que es esta, la fosfatidilinositol, puede ser hidrolizada por la proteína C, generando, o sea, es completamente la fosfatidilinositol, es un fosfolípido que se encuentra en la cara interna, y que cuando estos son fosforilados, cuando son desintegrados por la proteína, entonces van a generar ciertas proteínas que son los segundos mensajeros que se encuentran dentro del citoplasma. ¿Cuáles son esos segundos mensajeros? El diacilglicerol y el trifosfato de inositol. Esos actúan como segundos mensajeros, llevan la información hasta el núcleo. ¿Sí? Entonces, es importantísimo saber que la fosfatidilinositol, cuando es hidrolizada por la proteína C, generan estos segundos mensajeros intracitoplasmáticos, que son el diacilglicerol y el trifosfato de inositol, segundos mensajeros intracitoplasmáticos. También tenemos la fosfatidilcerina. Miren la fosfatidilcerina que se encuentra acá, ¿no es cierto? Esta fosfatidilcerina es un fosfolípido que se encuentra en la cara interna y le confiere una carga negativa. ¿Sí? La fosfatidilcerina podría también, en ciertos procesos fisiológicos de las células, por ejemplo, cuando una célula está entrando en apoptosis, esta fosfatidilcerina, por algún mecanismo, va a ir a la cara externa de la membrana celular, y de esa manera ese cuerpo apoptótico, esa célula en apoptosis, va a ser reconocida. Es como una marca para que reconozcan los macrófagos a estas células que están entrando en apoptosis, para que las pueda fagocitar, para que las pueda reconocer, fagocitar, destruir y eliminarlas. Entonces, es importante la fosfatidilcerina, que en una célula normal se encuentra en la cara interna, pero cuando entra en un proceso de apoptosis se invierte y se va a la cara externa, y es un marcador para que puedan ser reconocidas por los macrófagos y estas puedan fagocitar a estos cuerpos apoptóticos. Otro lípido, que es la esfingomielina,
se encuentra en la cara externa y estas, miren, se encuentra exclusivamente en la cara externa. Y esta sirve para dar soporte a las interacciones que tiene la célula. Por ejemplo, la célula puede interactuar con su porción extracelular, con su soporte celular, pero también podría servir para el reclutamiento de células inflamatorias. Y esta la esfingomielina, perdón, es importantísimo para el reclutamiento de células inflamatorias. Y la esfingomielina también es importante para que se pueda unir el espermatozoide con el óvulo. Es bien importante esto. Bien, acá he puesto, voy a ver aquí. ¿Cuáles son las funciones de la membrana celular? La membrana celular protege a los componentes internos de la célula. ¿De qué protege? Protege de las agresiones. Disculpen un rato, vamos a ver acá en la estructura. En la estructura tenemos también las proteínas. Hemos hablado de los fosfolípidos. Estos muchachos que entran tarde a la clase me hacen equivocar. Hemos hablado de los lípidos que están como fosfolípidos y ahora vamos a ver a las proteínas y glucoproteínas, que son el otro componente estructural y funcional de la célula. Acá tenemos unas proteínas que se encuentran en la cara externa de la célula. Estas proteínas son las que van a actuar como receptores de superficie de la célula. Estas proteínas que actúan como receptores de superficie son los que captan las señales, por ejemplo, los estímulos, si hay factores de crecimiento, si hay hormonas. Entonces, estas señales son captadas por estos receptores, si es que hay alguna molécula que se tiene que internalizar dentro de la célula, etcétera, etcétera. Entonces, los receptores que se encuentran en la parte externa de la membrana celular no son nada más que nada menos que proteínas. ¿Sí? Luego tenemos las proteínas que se encuentran en la cara interna. Entonces, estas proteínas que se encuentran en la cara interna se ponen en contacto con todos los componentes estructurales los que están en el citoplasma. Y luego tenemos estas proteínas transmembranas, ¿sí? Estas proteínas transmembranas que actúan como canales y dejan pasar sustancias líquidas o pueden estar también mediadas por receptores. Ejemplo de este tipo de proteínas transmembranas que actúan como canales, ¿no es cierto? Está muy desarrollada en algunas células epiteliales, por ejemplo, de los riñones, donde dejan pasar sustancias líquidas o ciertas proteínas que son las acuaporinas. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de estas proteínas transmembranas no son nada más ni nada menos que los conductos que dejan pasar ciertas sustancias muy pequeñitas, líquido, etcétera, etcétera. Ahora sí, funciones de la membrana celular. Les decía, dentro de las funciones de la membrana celular está proteger a la célula de todas las agresiones que se encuentran fuera de la célula, del medio externo de la célula. Luego, otra de las acciones es que divide en dos espacios, un espacio interno y un espacio externo. El espacio interno está protegida por la membrana plasmática. Separen todos. Además, esta membrana plasmática interviene con todos los componentes intracitoplasmáticos, el núcleo y todo eso para el mantenimiento de la homeostasia celular. Eso quiere decir que interviene para que la célula sea una célula normal. Esa es homeostasia celular. Estar en equilibrio su medio interno con su medio externo. Cuando la célula está en ese equilibrio, se dice célula normal o célula en homeostasis.
Ahora, la membrana celular también es una barrera de difusión de macromoléculas de lípidos e hidrosolubles. Esta membrana celular puede presentar áreas muy especializadas que puedan realizar estos procesos de endocitosis, pinocitosis, fagocitosis. Entonces, miren, estos procesos de endocitosis, pinocitosis, fagocitosis se realizan en la membrana plasmática, en la membrana de la célula, en la membrana plasmática, en áreas muy especializadas. Relaciona también la membrana celular a partir de sus proteínas y todo eso con su medio interno y su medio externo. Relaciona entre células, ¿sí? Reconocen y captan estímulos a través de sus proteínas estructurales extras que se encuentran en la parte externa de la célula. Entonces, ayudan a captar estímulos. Ya les decía hace rato que actúan como receptores de superficie, las proteínas que se encuentran fuera en la cara externa de la membrana celular. Ahora, esto es bien importante. Existen áreas especializadas con diferentes composiciones lipídicas y proteicas para realizar endocitosis, pinocitosis y fagocitosis. O sea que dentro de la célula no solamente van a entrar sustancias a través de lo que se dice de las proteínas, de las proteínas transportadoras o de los canales transmembranas que son proteínas, sino que también existen ciertas áreas muy especializadas que permiten introducir sustancias de la parte externa hacia la parte interna de la célula. Estamos hablando de la endocitosis, de la pinocitosis y de la fagocitosis. Estas acciones que realiza la membrana plasmática no se realizan en cualquier región, sino en áreas especializadas. Ya les decía que relacionan la membrana celular, relacionan entre células, relacionan a la célula con su hábitat externo y relaciona a las células con su, entre célula, con su medio ambiente que soporta a las células, que le da sostén, que le da nutrición. Y también capturan información a través de los receptores. Ahí tenemos esas regiones, todavía no estamos en las regiones especializadas. Transporte de sustancias a través de la membrana celular, utilizando el transporte pasivo, por ejemplo. Hay dos tipos de transporte dentro de que realiza la membrana celular, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo o difusión pasiva quiere decir que se realiza a través de los canales que se encuentran, a través de esas proteínas transmembranas que sirven como canales. Este tipo de transporte pasivo lo realiza, lleva sustancias de una de mayor concentración a una de menor concentración y sin utilización de energía. Por eso se dice transporte pasivo o difusión pasiva. Pero también hay este tipo de transporte, utiliza el oxígeno, el dióxido de carbono, que son moléculas pequeñas, moléculas hidrófobas, ¿no es cierto? También la vitamina D y el estradiol que se difunden con facilidad por las capas lipídicas. En cambio, este transporte a través de canales se realiza ya hemos dicho, por canales transmembranas o las proteínas transmembranas que se encuentran en la membrana plasmática. Pueden captar nutrientes, pueden captar líquido o también pueden eliminar los desechos de las células. Bien. Vamos a ver aquí. El transporte activo es un transporte con gasto de energía. Y para eso tenemos que hablar de la proteína transportadora, que es esta. Miren, esta es la proteína transportadora. ¿Qué hace esta proteína transportadora? Va a reconocer y va a capturar al elemento que va a interiorizar dentro de la célula.
¿sí? Pero además, este transporte con gasto de energía activa lleva sustancias de una de menor concentración a otra de mayor concentración. ¿Sí? Por eso es que es con gasto de energía también este transporte activo. Entonces, ¿por qué se dice transporte activo? Porque gasta energía y porque utiliza la proteína transportadora y además lleva las sustancias de menor concentración a otra de mayor concentración. Perdón. Bien, les decía que no solamente penetran sustancias dentro de la célula, al citoplasma celular, por los conductos transmembranas o por las proteínas transportadoras, sino que también hay sitios especializados para que puedan introducir sustancias de fuera de la célula dentro de la célula. ¿Sí? Pueden captar sustancias líquidas, ¿no es cierto? O de lo contrario también está mediada por receptores. Estamos hablando de la endocitosis. Entonces, la endocitosis se realiza en estas regiones muy especializadas que permiten la invaginación de las células. ¿Cuáles son esas regiones especializadas que permiten la endocitosis? Aquella región donde existen ciertas proteínas que son las caveolas. Entonces, esta invaginación se llama la caveolina, que tiene como proteína estructural la caveola. Entonces, estas estructuras se estimulan frente a sustancias externas y cuando se estimulan, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desprender y va a formar la vesícula endosómica. Entonces, acá la proteína estructural que le da la oportunidad de poder hacer la invaginación es la caveolina. Y la invaginación se llama caveolas. ¿Sí? Y lo que vamos a tener cuando se separan, entonces forman un endosoma. Bueno, este es otro segmento especializado de la membrana. Este segmento especializado se caracteriza porque tiene receptores de superficie que son las que se van a estimular y cuando se estimulan, en esta región existe otro tipo de proteína que es la clatrina. Esta es la clatrina. Entonces, los receptores de superficie cuando se estimulan, ¿qué van a hacer? Van a estimular a la clatrina y la clatrina que va a permitir la invaginación, se va a separar y también va a formar una vesícula endosómica. En este caso, la clatrina, que es esta proteína, puede ser reutilizada. Una vez que se ha formado la vesícula endosómica, otra vez retorna, puede ser reutilizada al igual que los receptores de superficie, vuelven otra vez a la superficie externa y son reutilizadas. De todos modos, por ambas acciones, la endocitosis, por ambas regiones especializadas, nos va a dar como resultado la formación de un endosoma. Este endosoma, ¿no es cierto?, tiene que ir madurando porque cuando se forma su pH no es neutro, entonces tiene que ir madurando y tiene que tener un pH muy bajo, tiene que acidificarse. ¿Por qué se tiene que acidificar con todos los componentes que ha englobado? Porque estos endosomas posteriormente tienen que ir a unirse a los lisosomas y formar los endolisosomas. ¿Por qué hace esto? Los lisosomas tienen enzimas destructoras, enzimas que son ácidas, hidrolíticas, entonces por eso es que estas estructuras tienen que tener un medio ácido. Se unen y va a formar el endolisosoma y que vamos a tener que los lisosomas, que son enzimas ácidas, hidrolíticas, van a destruir todos los componentes y una vez que es destruida, que vamos a tener, se va a formar una vesícula que va a echar todos los desechos fuera de la célula.
Esas son las áreas especializadas de la membrana celular que permite la internalización de sustancias dentro de la célula y forman los endosomas. Bueno, les decía hace rato que cuando se forman el endolisosoma, las enzimas hidrolíticas ácidas de los lisosomas van a degradar todos los componentes del endolisosoma y que vamos a tener que todas las sustancias que son degradadas tienen que ser eliminadas por exocitosis. Ahí está, todas las sustancias que son degradadas tienen que ser eliminadas por exocitosis. Pero ocurre de que algunos componentes de esta degradación no pueden ser eliminadas hacia el interior y se quedan definitivamente dentro de la membrana y se llaman cuerpos residuales. Un ejemplo de ese cuerpo residual es la lipofucsina, por ejemplo, que es un pigmento de desgaste de las células. Cuando las células son más viejas, tienen mayor cantidad de lipofucsina. Y esa lipofucsina resulta de la degradación de los fosfolípidos de las estructuras de la célula. Entonces, la exocitosis es la expulsión de los residuos de la degradación de los elementos, ¿no es cierto?, hacia afuera. Y si no pueden ser eliminados, se forman los cuerpos residuales, como la lipofucsina. Fagocitosis. Es otro mecanismo que tienen las células de poder interiorizar dentro de la célula ciertos productos, ciertas sustancias muy grandes. Inclusive pueden interiorizar microorganismos, como bacterias, microbios, ¿no es cierto? Entonces, pero esto se realiza en aquellas células altamente especializadas para realizar la fagocitosis. ¿Cuáles son esas células altamente especializadas para realizar la fagocitosis? Los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, estos fagocitan elementos extracelulares muy grandes, microorganismos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se estimula la membrana plasmática de estas células altamente especializadas para realizar la fagocitosis, como son los macrófagos y los neutrófilos? Vamos a tener de que dentro se va a realizar una serie de procesos bioquímicos, ¿no es cierto?, donde va a ir a aumentar la cantidad de calcio y el aumento de la cantidad de calcio va a estimular a la actina y a la miosina para que se pueda desestructurar el citoesqueleto. Y en esa desestructuración del citoesqueleto de la célula, entonces se va a deformar la membrana celular realizando pseudópodos. Acá está, realiza sus pseudópodos, que son estas prolongaciones citoplasmáticas, engloba al microorganismo y una vez que lo ha englobado, lo mete y hace la endocitosis y de eso vamos a tener, cuando se separa esa membrana, se forma el fagosoma. Miren, acá se forma el fagosoma y en las otras se forma el endosoma, en los otros procesos. En este otro proceso se forma el fagosoma. Este fagosoma, igual que los endosomas, se van a unir al lisosoma y se va a formar el fagolisosoma. Y sabemos muy bien que los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas muy ácidas, por lo tanto, estas enzimas van a degradar a los componentes, ¿no es cierto?, del fagolisosoma. Lo que no le va a servir lo va a liberar por exocitosis y algunas veces hay sustancias que le pueden servir, entonces va a ser utilizada en su proceso metabólico de la célula. Y luego tenemos también otra forma, la membrana celular también puede participar en la internalización de sustancias desde la parte externa de la célula a la parte interna de la célula. Eso se llama la transitosis. En la transitosis, por ejemplo, tenemos que la membrana se estimula
captura, deja pasar a estos sustancias que le han estimulado, ¿no es cierto?, envueltas en una membrana, y deja pasar todo el espesor del citoplasma celular. Estas sustancias no se ponen en contacto con los lisosomas. Entonces, son sustancias que pasan todo el espesor de la célula y así como han sido capturadas, son eliminadas dentro de la célula. ¿Sí? Esa se llama la transitosis. Esto se realiza, este tipo de internalización de sustancias de fuera, de fuera de la célula hasta la parte interna del organismo, se realiza en las células altamente especializadas, como por ejemplo en las células epiteliales. Bien. Recording stopped. Bien, muchachos, hemos terminado esta clase y la próxima clase vamos a continuar con el resto de los componentes metabólicos de la célula y después entrar a lo que se llama en qué consiste el ciclo celular, cómo se produce el ciclo celular, cuáles son las proteínas que van vigilando que se realice la división celular. Bien, bien. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.